Hola, estamos virtualmente en el Instituto Cervantes de Albuquerque. No estamos en el Instituto Cervantes, estamos cada uno en nuestra casa. Y estamos encantados de contar hoy con algunos cortometrajistas y también con Karen Kreiswell, que es la responsable de del New Mexico Field Office, y que aparte de tener este cargo, ella es una persona que lleva muchísimos años en la industria del cine. Ha estado en altísimos cargos en productoras como DreamWorks y bueno, ella también hace películas. Así que nos parecía muy interesante que estuviera aquí para que pudiera contarnos algunas de sus experiencias y también para que pudiera hablar sobre Albuquerque y sobre la industria cinematográfica que ahora mismo está siendo muy fuerte en esta ciudad. En algunas revistas y en algunos periódicos se dice que Albuquerque es uno de los sitios donde para un cineasta es más recomendable vivir y rodar. Y bueno, aludimos como siempre a series como Breaking Bad, pero bueno, va más allá la vida en Albuquerque aparte de esto. La estructura de esta charla, después presentaré al resto de los invitados. La estructura de esta charla va a ser que yo voy a introducir y voy a contarle un poco a Karen para que nos cuente un poco lo que nos quiere hacer. Ella lo va a hacer en inglés y después continuaremos en español. Queríamos eso, que tuviéramos esta introducción suya, ya después nos dejará y nos quedaremos hablando con los cortometrajistas que tenemos hoy. So please, Karen, we are really pleased to have you here. And we would like you to know some of the plans of the Albuquerque Film Office. It would be wonderful to have what are you planning for the next year. And also some of the advantage of shooting films in this city, since one of the objectives of this festival is to connect artists from different countries and well, actions such as this talk could be one of these things that we are trying to make this kind of connections. So maybe your wisdom could be really helpful for all of us. Oh, well, thank you so much, Silvia, and also to the entire team at Cine Magnifico for putting on this amazing festival. As the film liaison for the Albuquerque Film Office, I am very honored that we are able to sponsor this festival that has its home base in Albuquerque, but that globally represents the larger Latinx community with such incredible stories and amazing artistry. I just became the film liaison for the Albuquerque Film Office recently in Albuquerque, and my role here is to be a conduit between our local businesses, residents, communities, and to the productions that come here to film. We have a lot of fabulous local talent, out-of-state productions that come here, studio productions that come here, as well as international productions that we would like to welcome to the Albuquerque area. We are very fortunate in Albuquerque to have leadership that really supports the film and television industry. With Mayor Michelle Lujan Grisham Mayor Tim Keller and our governor, Michelle Lujan Grisham. Such a bad thing. I should get that right. They have really backed film in Albuquerque so strongly, and it is a key sector of our economic development. The state has an incredible incentive program for filmmakers that administers, that you can find out more details on the nmfilm.com website, as well as Albuquerque has its incredible assets to offer. We have incredible, inspiring landscapes, we have diverse neighborhood looks, we have amazing architecture from a vintage Highway 66 cafe to modern office buildings to offer to filmmakers that come here. All of this within the
the parameters of our city, which makes it very unique and very easy and accessible to filmmakers to film. Behind me actually is a picture of one of our locations. In downtown Albuquerque, the Rail Yards, which is an incredible old steam engine workshop and terminal that was here in the early 1900s, and the structures still exist. You will have seen them, as Sylvia mentioned, in Breaking Bad, one of the series that is filmed locally here in our city. Albuquerque has gotten a really great reputation as a film-friendly city. Thank you to my predecessors for building such an incredible foundation. And my job is to really continue that role and to continue to build this sort of thriving economic adventure and entertainment that exists in the city of Albuquerque. We have the proud distinction of, for the past 2 years, being labeled by Movie Maker magazine as the top #1 place to live and work as a filmmaker, and we hope to maintain that reputation. The industry in Albuquerque is vibrant, it is resilient, and it's diverse in its artistry and in the voices that it represents. We are very proud to sponsor this festival that gives a voice to not only international filmmakers, but our local filmmakers as well. We're really proud of the talent that we have in Albuquerque. We have incredibly world-class crew, actors, above the line, producers, writers, and directors, and a lot of local young filmmakers as well, who really get their start in festivals like this that showcase their short films and allow them the opportunity to be on the big screen. Our biggest hope is that next year we'll all be back in person and be able to watch these films on this big screen together next year or the year after, whatever winds up being the safest route for all of us. We're all having to sort of struggle through this pandemic right now, but I think that the fact that we still have art, we still have film, and we still have these amazing stories is what's really helping us all kind of get through this. And I have a great deal of gratitude that Cine Magnifico is still going on this year in the midst of all of this crazy time that we're living in. It is things like this that really help us maintain our place in the world with film and with art and with great stories. So I'm really grateful, and thank you so much for having me here. If you are interested in filming in Albuquerque, we are more than happy to help you. All of my contact information is on the cabq.gov/film website, and my phone number, my email is there. We are here to welcome you. We'd love to have you here. We hope all of you, filmmakers and panelists and audience alike, are able to come to Albuquerque and really experience the city for yourself. We'd love to have you here. Yeah, we really hope, well, we are really pleased that you have sponsored this festival, because your help has been in all the aspects really great for us. And hopefully next year, some of the filmmakers could come in. We would like to invite them, like we are making the previous years, and they can find such amazing places that you can find here in New Mexico, and especially in Albuquerque. There is a city, as you told, incredible for shooting any film. So we are really happy. So thank you so much, Karen. No, thank you very much. And well, next year everybody could be here in Albuquerque, and we I would would love to be in Albuquerque right now. I would love that, and I would love to. maybe next year yo hablo en español. Yeah, wonderful. Gracias, Karen. Thank you. Stories. Thank you very much Thank for you. having me, and good luck with the rest of the festival and for many, many, many more years to come. We really Thank you appreciate so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Bueno, pues despedimos a Karen y bueno, tenemos en medio de la grabación, estábamos viendo que nos ha avisado Alejandro Montoya, que era el director de cine que iba a estar con nosotros, que no ha podido estar, le ha surgido un problema familiar. Y bueno, era la representación de Albuquerque, pero bueno, hemos tenido, digo Albuquerque un poco raro porque aquí es Albuquerque y
y ya no sé ni cómo lo digo, no es que me haya vuelto loca hablando en español. Y bueno, pero bueno, hemos tenido a Karen, que la verdad es que ha sido un placer porque efectivamente su patrocinio ha sido fantástico para el festival y ella en sí, que es un personaje dentro de la industria del cine. Así que voy a presentar a todos los que estamos aquí. Empiezo por Adriana Ronquillo. Adriana Ronquillo es la autora de La Llorona, que es uno de los cortometrajes de este festival. Es un cortometraje muy especial de animación y con una serie de mezcla de técnicas complicadísimas. Estuve viendo ayer, bueno, aparte de haber visto, por supuesto, el corto, estuve viendo ayer el making of y me quería morir. O sea, era como, Dios mío, qué trabajo tiene esto. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y bueno, ella está aquí, igual que Juan Sardá, porque creemos que es muy interesante en este festival. Lo que intentamos, entre otras cosas, es conectar a gente de distintos lugares, ya que no estamos aquí y no ocurre lo que decíamos ayer, creo que era, en la muestra de Valencia, en el debate de la muestra de Valencia, que los festivales también sirven para eso, para establecer contactos y a lo mejor sacar proyectos en común, ¿no? Entonces, lo que queríamos era hablar de eso, de la vida del cortometrajista. Y bueno, tenemos a Juan Sardá, que aparte de ser director de cine y de presentar en nuestro festival La Crisis, que yo creo que es un cortometraje que ahora nos viene muy bien, es muy de actualidad. Me parece, por desgracia. Me parecía muy interesante también que Juan Sardá estuviera aquí porque, bueno, ambos directores tienen una trayectoria fantástica a sus espaldas, pero Juan Sardá la tiene aparte de como, bueno, él es realmente periodista, como Dani y como yo. Él es uno de los grandes, bueno, sí, casi se podría decir que el gran periodista cinematográfico de España. También es escritor, es novelista. Su primera novela fue La dinámica de los cuerpos celestes y bueno, estamos esperando, ¿no? ¿Es Sí. La dinámica o me equivoco? Porque yo tengo una memoria. Eléctricos. ¡Ay! Todo el mundo dice los Mira, cuerpos celestes porque por la novela de eléctricos. Lucía Por la Echevarría. novela de Lucía Echevarría. Bueno, hemos hecho aquí un megamix, perdón. Pero estoy súper... No, ya estoy acostumbrado. Ya, es Vale, como vale. Hay dos cosas. Si además lo tengo por ahí, pero vamos, me he quedado con celestes. Y bueno, y está bien porque yo creo que nos puede dar también una visión un poco más global, ¿no? Aparte de como cineasta, pues de cómo está el panorama en general. Y bueno, Nani Fernández ha sido este año realmente el alma del Magnífico. El Magnífico es un proyecto que este es su 8º año y que, bueno, todo el equipo del Instituto Cervantes de Albuquerque ha estado haciendo con muchísimo cariño todos estos años. Nuestra administradora y también colaboradora en cultura, Mili, fue realmente la que lo puso en marcha, pero ahora le hemos dado más responsabilidades en otros aspectos y este año ha venido Nani, que además, bueno, ella ha sido la responsable del No Todo Film Fest, del famosísimo No Todo Film Fest, uno de los, también es periodista, pero uno de los pioneros, bueno, el pionero, por decir, sí, el pionero de los festivales online, o sea que no hemos podido tener una mejor ayuda de súper lujo. Y entonces le hemos pedido, ella se resistía un poco, pero le hemos pedido que por favor estuviera también en este debate porque sobre cortometrajes hay poca gente en España que sepa más que Nani, así que es un lujo tenerla en el equipo del festival y tenerla aquí. Un poco para empezar, yo querría que, bueno, la gente va a estar viendo estos días vuestras películas. Empiezo por ti, por Adriana. Cuéntanos un poco, sin desvelar demasiadas cosas, un poco el proceso de tu cortometraje y un poco en tu caso creo que es especialmente interesante que cuentes un poco la misión, el mensaje que quieres dar, que en tu caso es bastante fuerte, la verdad. Cuéntanos, Adriana. Estás sin voz. Estás sin audio, Adriana. Listo. Ya. Okay.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación a todos, a Cine Magnífico, y también gracias por el reconocimiento, la selección, ahí, también por el apoyo que nos dieron en la difusión. Y bueno, el cortometraje que estamos presentando en esta ocasión es La Llorona, que es una coproducción México-Holanda, la cual dirigí y produje. También, como bien dice por ahí Silvia, pues es una animación híbrida, una animación compleja que incluye stop motion, que incluye pixelación, que incluye animación tradicional. Entonces es una serie de mezcla de técnicas, y para dar como resultado un cortometraje pues muy como onírico, y un cortometraje también, digamos, en una forma estética que quisimos que fuera hermosa, ¿no? Bella, para hablar de un tema muy complejo que son los feminicidios. Los feminicidios, como ustedes saben, es una problemática que ocurre en todo el mundo. Sin embargo, perdón, en México tenemos un grave problema con esto, porque los feminicidios pues no se detienen, ¿no? Y son el pan de cada día. Entonces, el grupo que estuvo a cargo de la musicalización de este cortometraje, que se llama Snow Apple, una banda de chicas en Holanda, pues me comisionó para dirigir este video, este cortometraje, y yo pensé que era una oportunidad muy buena para hacer una denuncia a nivel internacional sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país, pero también al mismo tiempo que este cortometraje sirviera localmente en Latinoamérica, en México, para que las familiares de las víctimas, de las chicas que han sido víctimas de feminicidio, pues pudieran tener una voz para, digamos, abrir eventos, para visibilizar, ¿no? esta problemática. Entonces, desde el comienzo del proyecto, pues hubo un compromiso ético muy fuerte, ¿no? De para quién iba dirigido esta animación, quién lo iba a ver, en qué forma se iba a usar, cómo íbamos a involucrarnos justo con las familiares, etc. Entonces, es un cortometraje como muy especial para mí en mi carrera, porque si bien yo me dedico a la animación experimental, y casi todos los contenidos que hago, todas las películas que hago tienen un corte social, hablando de temas socioambientales, de cuestiones de cuidado y conservación de la biodiversidad. Pues este cortometraje La Llorona fue particularmente interesante, porque además tenía este contenido pues como ético muy difícil de transmitir, porque hablar de feminicidios es hablar de un tema que contiene mucha violencia, que contiene mucho dolor, que habla de un aspecto social muy oscuro, y cómo podemos transmitir este tipo de contenidos a otros públicos sin caer en la nota roja, ¿no? Sin provocar más dolor, etcétera, ¿no? Entonces esa fue como la cuestión creativa más compleja en este cortometraje. Fue muy interesante, para responder un poco a lo que dice Silvia, de al final cómo se dio la exposición de este proyecto. Pues hicimos colaboraciones con Norma Andrade, que es una de las mamás de una de las chicas que fueron violentadas en México, y que ella se ha volcado a la lucha social, ¿no? a la defensa de los derechos de las mujeres, y a la lucha por la igualdad y a la lucha por la vida, ¿no? Entonces Norma Andrade hizo como comunión con este proyecto, y anduvimos dando ruedas de prensa, conferencias en universidades, fuimos a dar algunas conferencias a Holanda, estuvimos presentándonos en la Cineteca Nacional, en varias universidades de arte en todo el país, y pues era interesante el efecto, como desde el aspecto simbólico, es decir, un cortometraje animado que es muy onírico, que tiene como muchos recursos de las artes plásticas, los jóvenes se interesaban, o el público se interesaba, pero aún así guardaban una cierta sospecha, ¿no? Una cierta lejanía con el tema. Sin embargo, cuando Norma ya ofrecía su testimonio o daba su charla, entonces ahí ya el impacto era total, ¿no? Y el público quedaba realmente cimbrado, quedaba realmente como consciente, ¿no? de la urgencia de hablar de feminicidios en México, y de cómo le vamos a hacer para detener este problema, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que podría comentar para comenzar. Pues muchas gracias, Adriana. Juan, cuéntanos tú un poco la historia alrededor de tu corto, y
bueno, sí, que parece que vamos a tener un poquito de actualidad con este tema. Bueno, A lo yo, mejor le da así una idea a alguno. sí, o sea, en realidad esto del corto, lo de la actualidad me lo he encontrado un poco, o sea, yo Ya, ya. no, no, No no, eres adivino. no soy adivino. También escribí una novela, la segunda novela trataba sobre una Segunda Guerra Mundial después de una pandemia, o sea que lo cual me tiene un poco aterrado, comienzo a estar ya un poco preocupado por mi capacidad para prevenir el mal, ¿sabes? No, pero realmente yo lo que quería reflejar, o sea, hay un concepto que creo que refleja el corto, que creo que va más allá también un poco de la época o del momento concreto que está reflejando, que es la idea de la precariedad. Y eso creo que es un poco el concepto de fondo del corto. Está llevado al extremo porque vemos a un personaje pues que digamos que se queda sin casa para poder subsistir porque alquila su casa a un turista, ¿no? Entonces, y él está en una situación pues muy dramática, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quizás una situación un poco extrema. Un poco extrema no significa una situación fantasiosa, o sea, es una situación que mucha gente ha vivido por desgracia, y de hecho con el corto mucha gente me lo ha dicho, a mí me ha pasado, o sea. Pero hay un problema de fondo que es la precariedad, que es también como, que es un poco yo creo lo que le da sentido a todo el proyecto en su conjunto, que es esta idea de que vives en las grandes ciudades, muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de esto, que se habla mucho, los pijos de izquierdas, no sé qué, yo siempre pienso, los pijos de izquierdas se lo tienen un duro los pijos de izquierda de las ciudades. O sea, quiere decir que haya organizado un mito alrededor de los urbanitas ricos de izquierdas, que yo sé, hombre, alguno habrá, ¿no? Pero yo tampoco conozco a demasiados. Entonces, realmente creo que las grandes ciudades se crean como estas bolsas, que no es pobreza extrema, o sea, no es la pobreza de la India o no es la pobreza de Sudán, en la cual pues quizás no hay para comer, pero sí es realmente una forma de vida basada en una precariedad absoluta, laboral, económica, que somete a las personas a un grado de estrés eh, muy importante, ¿no? O sea, hemos pasado de un modelo, yo me acuerdo, pues mi tío, por ejemplo, que comenzó a trabajar en IBM a los 21 años cuando se casó y se murió en IBM, o sea, quiero decir, porque mi tío estuvo allí toda su vida. Y eso era muy típico, ¿no? O sea, trabajas en Telefónica y trabajas toda tu vida en Telefónica. Hemos pasado de eso, que quizá era un poco aburrido, y es verdad, a todo lo contrario. Hay que tener 50 trabajos a la vez para sobrevivir, hay que hacer todo tipo de trabajos, tienes que estar siempre pendiente de si te pagan o de si no te pagan. Y entonces esto creo, yo me acuerdo cuando rodaba, que yo le contaba al equipo, yo no quiero tanto una historia, sino como reflejar una forma de vivir, una forma de estar en el mundo que consiste en estar siempre en la cuerda floja, en que estás siempre a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué efecto genera eso al final sobre la psique humana? Que yo creo que no es probablemente el mejor, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces luego vino la crisis, la gorda, y entonces, claro, ahora parece que el corto sea lo más actual del mundo. El otro día estuve en Televisión Española y me dijeron, pero esto lo rodaste durante la pandemia, ¿no? Y fue como, no lo rodé durante la pandemia. Ha sido casualidad, porque que ha vuelto a pasar lo mismo, pero yo realmente, yo ya te digo, yo no lo preveía y ni desde luego, ni muchísimo menos lo deseaba. Pero por desgracia creo que es un problema muy generacional, por lo menos de la generación nuestra, ¿no, Juan? En España, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando hablábamos en la conversación de la muestra que estaba Andrea Jaurrieta y le preguntaba a Silvia, ¿no? Por el tema de cómo era rodar ahora, porque había estado rodando en pandemia, decía, es que con la anterior crisis, la de hace 10 años, a mí también me pilló, o sea, yo empecé a hacer cine de esa manera, entonces
Entonces, es que nunca he visto una manera de rodar que sea diferente. Y me evoca esto también a la última novela de Elena Medel, ¿no? que acaba de lanzar, la que se llama Las Maravillas, y que habla de lo mismo, ¿no? De que entrevistándola, leyendo una entrevista suya, contaba lo mismo, que es que ella vive en la precariedad, ¿no? En el no saber qué proyecto vas a estar el año que viene. Y tú lo definías, ¿no? en una entrevista que leí también tuya como la nueva pobreza, que no es ser pobre, lo que tú dices, no es ser pobre como un pobre de un país tercermundista, pero al final es como que estamos en stand-by, ¿no? Siempre esperando que suceda algo que no sucede, y para nuestra generación esto es muy, muy habitual. Sí, bueno, yo creo que Sigmund Bauman, por ejemplo, que es un filósofo que a mí me gusta mucho cuando habla de la sociedad líquida, del amor líquido. Creo que ese concepto, yo por ejemplo al equipo se lo conté mucho, que es, o sea, hemos pasado de esta sociedad de certidumbres, ¿no? El trabajo fijo, la gran empresa pública que nunca te puede despedir, las familias mucho más extensas, pues a una sociedad en la cual, pues en Madrid el otro día, por ejemplo, leía que había más perros que niños en el centro de Madrid. O sea, y que la inmensa mayoría de las casas eran casas de personas que vivían solteras. Y realmente es algo que veo mucho a mi alrededor. También es algo que creo que en el mundo cultural, me imagino, Adriana, que en México, me imagino que quizá también es parecido, porque creo que esto es un fenómeno mundial. Creo que ese fenómeno de la precariedad aumenta. O sea, es decir, quizá hay sectores en los cuales, bueno, pues eso no es tan evidente, pero en el sector cultural realmente parece que estamos condenados a vivir siempre un poco a ver qué pasa. Yo hoy, por ejemplo, he tenido un muy buen día, entonces porque parece que me ha salido una cosa y estoy muy contento, pero cada día es un poco, vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Y entonces eso al final, quieras que no, cansa. No sé, ¿Cómo lo Adriana, ves tú, Adriana, así eso? ¿Cómo lo ves tú desde México? ¿Cómo es esta situación de esto que estamos contando? Pues justo me estaba pensando ahorita que está contando esto Juan, que esta como cuestión de violencia económica, ¿no? Porque al final es lo que es una cuestión de disparidad, ¿no? Entre que unos más tienen, los más pocos tienen más, la mayoría tenemos menos, ¿no? Entonces esta violencia económica yo creo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo, porque me parece que es una crisis del capitalismo en donde, que es cíclica, ¿no? Que ocurre cada cierto tiempo en la historia, ¿no? Entonces ahorita estamos llegando a una crisis brutal, ¿no? En donde hay que encarecer la vida, hay que precarizar la vida de la mayoría para que sobrevivan esos pocos con lo más, ¿no? Entonces esto pues llega a todos los estratos y justo pensaba que esta como crisis económica, ¿no? Esta violencia económica de desigualdad, en donde unos tienen mucho y otros tienen muy poco, es también el detonante de otro tipo de violencias, en nuestro caso el de la violencia hacia la mujer, ¿no? Todos sabemos que ¿dónde crece más la violencia? ¿Dónde crecen más los feminicidios? Pues crecen en las periferias de las ciudades, crecen en los barrios más pobres, en el caso, por ejemplo, de México, que estamos pegaditos al Albuquerque, de hecho, que es de donde yo soy, que es Chihuahua, es decir, Juárez, El Paso, Texas, ¿no? Tenemos toda esta franja de maquiladoras en donde los salarios son ridículos, ¿no? Entonces, yo me sumo a esta población, ¿no? En donde yo, mi familia, hemos pasado por este tipo de trabajos que bueno, no, justo como decía Juan, esta precarización terrible de nuestras vidas, pues llega a un nivel en que no pasa nada si desaparecen a una chica, si matan a una chica que trabaja en una maquiladora, porque al siguiente día van a encontrar otra a la que le pueden pagar 3,000 pesos mexicanos al mes, ¿no? Entonces, que son... ¿Eso cuántos son 3,000 pesos mexicanos? Son $1,500, ¿no? Perdón, $500 no está tan mal. no, $150. Ah, bueno, por eso estaba diciendo, digo, uy. Sí, perdón, Ah, son 100,
Sí, Claro, claro, 6.500 es lo que yo gano. 150. En España es un sueldo Digo, normal. bueno, Claro, no lo veo no. mal. No, son Ah, 150 dólares al mes, ¿no? Lo que Ya. gana una chica maquiladora, que es una chica que trabaja en una fábrica de la franja entre Estados Unidos y México, ¿no? Y claro, todas estas maquiladoras que están en la franja, pues que maquilan, ¿no? Maquilan productos estadounidenses. Claro. Entonces, digamos, es una correlación implícita entre la violencia que se ejerce hacia el medio ambiente, entre la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con la violencia económica, ¿no? Con esta lucha del capital, ¿no? Y, Bueno, esto que tú dices de la violencia económica, sí, sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto que tú dices de la violencia económica, o sea, de hecho, cuando rodábamos el corto, la frase que yo decía que definía el corto era "la pobreza es violencia". Y esa era un poco el concepto, porque es un corto que es bastante duro. O sea, nosotros muchas veces cuando se cuentan historias sociales, muchas veces se cae en un tono un poco lacrimógeno o victimizador. Y entonces nosotros también lo que queríamos contar, o sea, el personaje, por ejemplo, es un tío que está muy alterado y que muchas veces es bastante desagradable con los demás. Pero al mismo tiempo también ves, o por lo menos eso es lo que se ha intentado, o intuyes, que es alguien que no es así. O sea, quiero decir, que es alguien que en esa situación comienza a perder los papeles y comienza a comportarse como una persona peor de lo que él en realidad es, ¿no? Que allí es donde quizá se produce una ruptura moral, ¿no? O sea, que es en el momento en el que, pues, por poner el ejemplo más claro, ¿no? El pobre tiene que robar, ¿no? O sea, y robar para él es un acto absolutamente inmoral, pero llega a un punto que no puede hacer nada más, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea de que la pobreza es violencia significa que esa situación que él está viviendo es profundamente violenta. Entonces, ante esa violencia, él reacciona con una cierta violencia también, porque efectivamente lo es. Luego creo que hay una idea. Ahora, por ejemplo, en el proyecto que estoy trabajando ahora, bueno, estoy trabajando en dos, está muy relacionado también con la idea del abuso, que está muy relacionado con lo que tú dices, con la idea del abuso de poder, que creo que es un concepto que también es totalmente contemporáneo. O sea, es decir, el capitalismo llega a un punto en el que se convierte en la destrucción del fuerte por el débil. Y eso no se supone que debería ser el capitalismo. Y entonces ese concepto de abuso, al final creo que se acaba como, ¿cómo decirlo? Al final creo que se acaba como trasladando a muchas relaciones. Es decir, a las relaciones entre los hombres y las mujeres, como tú dices, ¿no? O sea, hay claramente un abuso de poder. Hay claramente hombres muy mediocres en puestos que sencillamente no los merecen. Y en cambio hay muchas mujeres que son brillantes y que en cambio tienen que estar haciendo cosas mucho peores, ¿no? Eso es un abuso y a partir de allí puedes tener todos los que quieras y más. Entonces, este concepto de abuso muchas veces, quizás no es que defina la contemporaneidad, porque el abuso ha existido siempre, pero creo que quizá la preocupación por él sí que es algo que es más contemporáneo y en esto tiene algo que ver, pues el movimiento Me Too, tiene algo que ver movimientos, yo creo, como Podemos o movimientos de izquierdas que han podido surgir en España, que también intentan contrarrestar, digamos, esta violencia sistémica que ya pueda ser de género, pueda ser sexual o pueda ser puramente económica. A mí me parece interesante con lo que decís los dos y por la forma que tenéis de enfocar los dos las historias. En momentos complicados creativamente hay dos, bueno, hay muchas vías, pero dos fundamentales. Una, hablar de lo horrible que está pasando o hacer cosas de entretenimiento más frívolas, ¿no? O sea, para que la gente no deje de pensar en ese tipo de historias. En el caso de Adriana es muy claro. Tú estás metiendo el dedo en la llaga en las cosas que ocurren y estás ahí sacándolo todo. ¿Pero qué creéis que va a pasar después del confinamiento, ahora que ya ha pasado un año? ¿Qué va a pasar creativamente? A mí es una cosa que no entiendo. Pregunto a la gente porque no lo termino de entender. ¿Qué creéis que va a ocurrir después de todo esto? Porque mucha gente también dice que encerrado en su casa tampoco puede escribir, aunque ha sido una cosa que los escritores hemos hecho toda la vida, estar encerrados en casa.
pero que con este agobio general, no sé un poco, ¿qué creéis? ¿La gente va a ir a ahondar en eso o a evadirse y hacer de pronto películas de Doris Day? Pues es una pregunta interesante, ¿eh? Porque justo en México, no sé si se enteraron por allá en sus lugares, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o de la Mujer, en México hubo una mega marcha de mujeres, yo creo que una de las más masivas que ha habido en toda la historia del país y de Latinoamérica. Fue una marcha gigantesca, ¿no? Sin precedentes. Entonces, ya estaba el rumor, ¿no? De la pandemia y del confinamiento, ¿no? Y decía, no, es que pues hay, obviamente que hay mucha parte de la sociedad que está en contra de esta revelación, ¿no? Femenina. Porque como ustedes saben, México pues es un país machista, al igual que muchos otros en Europa y alrededor de todo el mundo, pero pues entonces había ahí como una cosa de sí vamos o no vamos, y sí será cierto eso de la pandemia, no sé qué, ¿no? Pero el caso es que al final a todo el mundo le valió queso y las calles se llenaron, ¿no? Éramos miles y cientos de miles de mujeres, era una cosa impresionante como yo nunca en mi vida había visto, ¿no? Y había como un sentimiento en todo el país de levantamiento femenino impresionante, ¿no? Sin precedentes. Y después, ¡zas!, ¿no? Que viene la pandemia. Entonces fue como, oh, no puede ser, ¿no? Porque ya íbamos avanzando mucho. También había muchos movimientos sociales, ¿no? Por la defensa de la tierra, que como les comento, que va de la mano también con el empoderamiento femenino, pues va la defensa de la tierra, como ahorita me llamó un poco la atención ese término como de tercer mundo, que a mí como latinoamericano, como mexicano, no me hace mucha gracia, por ejemplo, ¿no? Pero porque me remite al hecho de que nosotros, por ejemplo, México, somos un país megadiverso, ¿no? Ocupamos el 4º lugar como país megadiverso, es decir, tenemos un territorio vastísimo de flora y fauna, y entonces ahorita las luchas justo son por la defensa de nuestros territorios, ¿no? Por el agua, por los bosques, por los animales, etcétera, ¿no? Porque en esta crisis que todos sentimos, ¿no? Que siente Juan en esta cuestión como del laboral, ¿no? De la precarización laboral, de las artes, que siento yo también con esta pues sumisión aún más hacia las mujeres, lo sentimos también mucho nosotros en esta cuestión medioambiental, porque es como una crisis global, ¿no? Que abarca muchas áreas. Entonces, pues justo con la pandemia parece ser como que se desactivaron un poco, se aplastaron estos movimientos sociales que estaban empezando a crecer mucho, ¿no? Si ustedes saben, por ejemplo, Chile, ¿no? Perú, Bolivia, había una efervescencia de movimientos alrededor de todo el mundo. Y con la pandemia un poco como que nos tuvimos que ir a guardar todos, pero sin embargo, nos guardamos como un poco los luchadores sociales, pero sin embargo los feminicidios siguieron ocurriendo. De hecho, hubo mucho más durante la pandemia, claro. se incrementó por justo que estar encerrado, ¿no? Ahí pues la violencia se incrementó. También la tala, ¿no? de los montes, de las selvas en México se incrementó, ¿no? Entonces, digamos que toda esta parte negativa seguía andando mientras nosotros en la pandemia teníamos que estar un poco como guardados y un poco elaborando cosas psicológicas como más personales, ¿no? Como de, ay, pues tengo que hacer yoga, ¿no? O tengo que estar bien con mi familia, con mis amigos, ¿no? Cosa que a mí me parece completamente razonable y que yo también hice, ¿no? Pero entonces eso me lleva un poco a la situación de que, claro, mientras estabas encerrado, pues tenías ganas como de, no puedes estar todo el tiempo, el humano no puede estar todo el tiempo pensando en cosas oscuras, ¿no? O en cosas difíciles porque no estamos aptos para eso, ¿no? Entonces necesitamos ver cosas más ligeras, ¿no? Necesitamos ver cosas más brillantes o más divertidas, etcétera. Pero ahí yo creo que se puede hablar de temas sociales, se puede hablar de cuestiones necesarias, reflexivas, inteligentes, transformadoras, a través de lenguajes divertidos, de formas agradables, ¿no? de la comedia. Es decir, como que lo profundo, lo importante, no está peleado con una forma también agradable de ser transmitido. Entonces yo en mi ideal sería la cuestión de que quizás podemos tener estas dos partes, ¿no? Como irnos con el equipo que quiere mandar coches al espacio y poblar otro planeta, ir a la luna, y etcétera, olvidarnos de la Tierra, o podemos ir con el equipo que está pensando en regresar a la Tierra, ¿no? En sembrar a la Tierra, en defender a la Tierra. Y esta es como una lucha, ¿no? Así lo veo yo. Qué bueno.
Yo creo, a ver, respecto al futuro después de la pandemia, yo creo que, no, que sencillamente no se sabe. Más bien tiendo a ser optimista. O sea, creo que a veces el pesimismo tiene mejor prensa y uno parece más inteligente si se pone muy pesimista, pero más bien tiendo a ser optimista. Más bien creo que la gente saldrá mejor, y lo digo de verdad. O sea, creo que el hecho de haber parado, creo que el hecho de haberse dado cuenta de que la reunión esa o el no sé qué ese, que parecía que el mundo se hundía y que no se ha hundido el mundo, ¿no? O sea, a mí me dices antes de la pandemia que tengo que parar mi actividad 2 días y te digo que eso es absolutamente imposible. O sea, quiero decir, de repente resulta que paras 3 meses y tampoco ha pasado nada, ¿no? Cuando tú te pensabas, ya te digo, que pierdes una mañana y ya el mundo se acaba, ¿no? Entonces, yo sí creo que la gente saldrá un poco mejor, y lo digo de verdad. Y creo que el hecho, por ejemplo, de que Trump haya perdido, o sea, creo que hay una serie también como de señales que parecen indicar que el mundo puede mejorar. Y luego, espérate, que era... respecto al cine social, yo creo que el problema del cine social muchas veces que ha tenido... Ahora, por ejemplo, parece que voy a rodar una peli, otra peli, o sea, que estoy muy contento, ¿sabes? Y entonces, todo el concepto es que yo creo que muchas veces el concepto de cine social se ha hecho mal, porque yo creo que muchas veces se ha visto, se ha despersonalizado a las víctimas. O sea, es decir, tú tienes una película sobre pobres y son muy desgraciados, lo pasan muy mal, todo da mucha pena, cuando en realidad la vida de los pobres es una vida como la de otra cualquiera, lo único que es más complicada. Pero eso no significa que sean unos desgraciados, ni que estén todo el día llorando, ni que en su vida no haya alegrías, ni que sea una vida al fin y al cabo como la de cualquier otro, o sea, en unas situaciones más duras o si quieres más complicadas. Entonces, creo que muchas veces el cine social no ha acabado de funcionar porque se ha convertido en una especie como de cliché de a ver qué desgraciado es cuando... Y ahora, por ejemplo, en el proyecto este que tengo, que es un proyecto, digamos, también sobre la precariedad y tal, yo hoy decía al productor, digo, no son víctimas, son luchadores, que es un poco la misma idea que yo tenía en el corto. Entonces creo que hay que cambiar también como toda la mirada sobre una serie de gente que a veces es una mirada como falsamente compasiva y realmente te estás perdiendo también la experiencia vital que tiene toda esa gente. Cuando tienes 19 años, la vida es una aventura. Da igual que seas rico o que seas pobre, es que lo es igual. Luego, al respecto a lo del entretenimiento, no. Entretenimiento hace ya mucho Netflix, ¿no? O sea, quiero decir que ya Netflix se ocupa de tener entretenido al mundo. O sea, yo aspiro a que las cosas que hago sean, digamos, sean divertidas. Es que no sé si la palabra es divertida. O sea, aspiro a que se puedan ver y que sean dignas. Pero realmente no me preocupa, no sé, no me preocupa demasiado tampoco que sean como muy entretenidas, no sé cómo decirlo. Tampoco es que yo quiera que sean aburridas, pero yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, un par de proyectos que no me salieron y que hice mal, que a mí, yo lo peor, por lo menos yo como ser humano o como escritor o lo que sea, lo peor que puedo hacer es pensar en lo que va a vender o lo que no va a vender o si esto va a funcionar o esto no va a funcionar, porque cada vez que he pensado, y lo he hecho un par de veces, en estos términos no me ha ido bien. Y en cambio, cuando lo he pensado, en plan, voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero y de la manera que yo quiero, o sea, y no sé si es entretenido o no lo es, ¿sabes? Pero sé que es bueno, o sea, que tiene una calidad y que es realmente, o por lo menos es lo que yo me sale de dentro, entonces las cosas me salen bien. Aunque el proyecto parezca mucho más difícil comercialmente, aunque parezca una cosa como mucho más... que quizás sobre el papel, el proyecto otro te decías, hombre, pues este seguro que te va bien. Pues ese no me va bien. Y en cambio, el que hago como raro, cao y entonces es como me funciona. Entonces, al final creo que muchas veces como que se pone demasiado el acento en el receptor y simplemente lo que deberíamos intentar hacer es hacerlo bien y ya está. O sea, quiero decir, yo a veces los he dicho a los productores cuando te hablan, no, yo quiero hacer esto, quiero... Es como preocúpate de hacer una buena película y punto final. O sea, tú preocúpate de que la película sea buena. Y si la película es buena, encontrará su público, porque la gente busca calidad. Si te pones a pensar que si esto irá mejor o esto irá peor, o aquí me total porque esto a la gente le va a gustar,
por lo menos a mí hay gente que le funciona bien y que ha ganado mucho dinero y que sigue haciendo muchas películas y le va muy bien así, pero a mí no. Y un poquito al hilo de esto, ya no sé, vamos muy avanzados, ¿no? Pero al hilo de esto que comentabas de Netflix, me gustaría preguntaros qué opináis un poco. A ver, ahora ha habido un super boom, ya existían estas plataformas, pero obviamente en confinamiento pues ha venido muy bien para que se potencie. Pero ¿no creéis que es como que se está creando un saco de cosas inabarcables, que la gente se vuelve un poco loca, que tiene como un montón de pelis y series en la lista de espera y que al final no estás viendo nada y que se está perdiendo un poco, ¿no? O sea, como que de repente estamos con una sobredosis audiovisual brutal, ¿no? Que al final marea más a la gente que le está aportando atractivos. Yo personalmente creo que las series en general son un desastre. O sea, quiero decir que hay alguna serie que no está mal, pero normalmente en 2 horas se puede contar una historia. O sea, yo no te digo que no haya historias que haya que contar en 4, en 5 o en 6. Pero muchas veces la sensación que tengo con las series es que se acaban convirtiendo, incluso las que son buenas, en culebrones. O sea, al final todo trata de si Mary se casa con Jack y Jack le dice, ¿sabes? O sea, me da la impresión de que al final, o sea, la propia narrativa de la serie, de que al final tengas que tener el famoso cliffhanger y de que tengas que mantener siempre al espectador entretenido. Luego, o sea, por ejemplo, Netflix tiene una herramienta en Estados Unidos, en España no existe, para verlo más rápido. O sea, quiero decir, que tú te pones allá para, claro, como es lo que tú dices, ¿sabes? Como hay tantas series que ver y la gente tiene 28 series que ver, pues claro, además cada una tiene 200 capítulos, porque esas series no se acaban nunca, ¿no? Y a veces me dicen, no, tienes que ver tal serie. Y empiezo a ver, y entonces tiene 5 temporadas, 8 capítulos cada uno. Claro, ya es que me da un ataque, porque pienso, madre mía, o sea, quizás si algún día tengo tanto tiempo, lo aprovecho y me leo por fin El hombre sin atributos de Musil, ¿sabes? Y no me lo dedico a ver, no sé, una maravilla de las maravillas. Creo que, o sea, por una parte el entretenimiento está estupendo, hay un entretenimiento bien hecho, hay un entretenimiento súper digno, o sea, y hay gente que lo hace muy bien, y ha habido directores que hacen entretenimiento que son grandes artistas, o sea, quiero decir que no todo el entretenimiento, ni muchísimo menos, es malo, pero creo que también, o sea, puede haber en algún momento una reivindicación un poco del cine como cultura y del cine también como arte también, porque es que llega un momento que casi hasta da vergüenza decirlo. Es verdad. O sea, llega un momento que lo dices y casi parece que seas tonto, ¿no? ¿Cómo que el cine como arte? ¿No? O sea, la gente ya tiene tan asumido que tú estás creando productos audiovisuales para el consumo que, ¿no? O sea, ya la propia concepción artística del cine cada vez está más perdida. Y creo que también es muy importante, al mismo tiempo, mantener una producción. Yo en mi peli, para mí era muy importante que se viera Madrid, que se supiera que es Madrid, que estuviera bien localizado en Madrid, porque también creo que es muy importante que el cine refleje realidades. O sea, y que no solo sea al final siempre la misma historia de gente en Los Ángeles, que no sé qué, o de una determinada clase social, de un determinado perfil, ¿no? Al final todas las historias casi siempre sacan The Crown y cosas así sobre la reina de Inglaterra, ¿sabes? O sea, se acaban para la reina de Inglaterra, que es que vamos, o sea, es que no se habla más de la reina de Inglaterra porque es imposible, ¿no? Porque ya los medios de comunicación se pasan la vida hablando de eso. Entonces creo que el cine tiene una obligación, por ejemplo, tu película, que me encantaría verla, ¿sabes? De contar realidades que no son las más evidentes. O sea, y de explicar realidades que quizás no son las que se están explicando constantemente en los medios de comunicación. Y eso no significa que tengas que hacer un tostón de 4 horas, ni que, ¿sabes? Claro, ni significa que tengas que hacer una cosa que sea aburridísima, ni significa que no pienses en el público. Significa que también yo creo que estás pensando en lo que es la representatividad. Entonces, si ya todos los medios de comunicación solo hablan de gente que está forrada de pasta, ¿no? Porque es que no se habla de otra cosa en realidad. Ya prácticamente la información casi toda es o sobre Estados Unidos o sobre Europa y sobre determinados lugares. Entonces creo que allí el cine puede jugar un lugar a la hora
de visibilizar lo que la propia sociedad invisibiliza. Y eso es, por ejemplo, lo que he intentado con el corto y ahora con la película esta que parece que voy a rodar muy pronto, ¿sabes? Es un poco la misma idea. Y yo estoy convencido y lo creo, de verdad, de que si tú haces las cosas con autenticidad, las haces bien y las haces con corazón, eso llega, porque la gente no es tonta y la gente también entiende lo que está hecho desde el lugar correcto. Hoy estaba con un productor, ¿no? Y él me hablaba, no, trabajar con Netflix, pues está muy bien porque tienes mucho dinero. Me dijo, pero tienes a un product manager, al advertisement sales no sé qué, al no sé cuántos, al no sé qué, y hay cosas que hace Netflix que están de maravilla. O sea, yo no digo que no, pero no todo puede ser eso, porque al final tampoco nunca habrá ni originalidad, ni habrá avance, y estará todo el rato estancado en el true crime y en fórmulas que más o menos ya se sabe que funcionan. Ya vamos a tener que... Adriana, ¿quieres añadir algo a esto? Pues nada, un poco me quedé pensando en lo de las series y esta cuestión como facilona de Netflix, que yo coincido con Juan en muchas cosas que dice, pero a mí me llama la atención cómo no estamos muy conscientes de la forma en la que vemos, en la forma en que pensamos, en la forma en que funciona nuestro cerebro, ¿no? Porque las series y esta información rápida, ¿no? De las redes sociales, digamos, está fundamentada en cuestiones neurofísicas muy básicas, ¿no? En nuestra necesidad cerebral de terminar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vemos una serie nos enganchamos, que queremos ver la otra, aunque no esté muy buena, pero necesitamos ver qué pasa en lo que sigue, en lo que sigue. Esto es una función cerebral básica que hace que derrochemos dopamina, ¿no? Que hace que nos derritamos por dentro en líquidos estimulantes que sí, ¿no? Que nos causan placer, que nos causan tranquilidad. Entonces, por esto nos hacemos adictos a estar scrolleando, por eso nos hacemos adictos a querer terminar la serie, ¿no? Entonces me parece que también hace falta un poco como de cultura en respecto a cómo vemos, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro respecto a las imágenes. Yo creo, por acabar, o sea, yo creo también, o sea, porque yo conozco a gente, a directores, a periodistas, también a veces es como aquello de los apocalípticos y los integrados de Humberto Eco, ¿no? Que podían jugar un partido de fútbol, ¿no? O sea, yo creo también que la opción de odiar las series, no veo ni una sola serie, son todas una mierda, me parece que también es un error. Y también me parece que es lo que tú dices, todos necesitamos en algunos momentos algo de entretenimiento, y aunque sea un entretenimiento light o un poco banal, se puede hacer bien. Y de hecho hay gente que lo está haciendo muy bien. O sea, yo no creo que se trate, ¿sabes?, de buscar como una especie de pureza global. Lo que creo que sí que se trata, me acuerdo, por ejemplo, una vez que entrevisté a Steven Soderbergh y él me contó que en un avión estaba al lado de un tío que estaba viendo por el iPad un montaje de películas de acción, entonces solo eran como los momentos en los cuales la acción estaba arriba, cuando había una persecución, cuando se iban a matar, cuando no sé qué. Entonces, claro, llega un momento en el cual, o sea, si tú como espectador solo puedes soportar cuando realmente todo es el gran drama, porque ya ni aguantas que haya un silencio de 30 segundos, o sea, entonces realmente creo que allí es donde, digamos, ese problema del entretenimiento deja de ser un problema de entretenimiento para convertirse en un pequeño problema social, porque lo que estás creando es a gente que es incapaz de aguantar 5 minutos seguidos viendo nada. O sea, el otro día leía una encuesta que decía que los niños de ahora son los primeros que son más tontos que sus padres en 100 años. O sea, claro, entonces, ¿por qué? Porque bueno, si tú un segundo a una cosa, un segundo a la otra cosa, un segundo a otra cosa, es todo estímulo, estímulo, y eso al final no es cultura y no es lo que se supone que tiene que defender un cineasta. Bueno, gracias. Yo, para terminar, Nani y yo sí vamos a preguntar por planes futuros. Tú ya lo has contado, Juan, que tiene muy, bueno, que salga, que salga. Y dinos Sí. tú, Adriana, para terminar, si tienes algo para el futuro próximo. Bueno, ahorita acabamos de estrenar otra animación que se llama Mujer Espíritu, que hicimos durante la pandemia. Fue una experiencia súper interesante porque éramos muchos, como 20 artistas involucrados y nunca nos vimos, nunca pudimos trabajar juntos y así salió la animación en la pandemia. Entonces esta está por ahí en mis redes sociales o en mis canales de Vimeo, de YouTube. Y ahorita voy a comenzar otras dos películas. Una es sobre la identidad afro-mexicana
en Oaxaca. Ahí también es una mezcla entre documental y animación, que se llama Yuye. Está bueno. Y también estoy proyectando mi primer largometraje, me parece, que va sobre biodiversidad en México. Y bueno, eso todavía le falta, pero ya tengo ese sueño. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Pues vas a estar entretenida, ¿eh? Bastante bien. Yo creo que sí que tenemos que terminar ya, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, gracias a todos vosotros. Encantado de conocerte, Adriana. Silvia, me Sí. alegro mucho de verte. Sí, sí, sí. Estás allí, pareces del telediario. El telediario. Aquí voy a dar el tiempo. Sí, vas a ver el World Forecast, ¿no? Sí, sí, World Forecast. Bueno, queridos, pues muchas gracias a todos y seguimos con el festival. Nani, un beso muy grande. ¿Verdad, Nani? Gracias. Que seguimos con el festival. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Así. Mucho gusto, Juan, Nani y Silvia. Qué gusto a todos. Hasta luego. Chao, chao.